Hola, en este video vamos a implementar sustitución por la media o la mediana utilizando el paquete de Python Feature Engine que diseñamos para acompañar este curso. Vamos a hacer los importes de siempre y además vamos a importar de Feature Engine el módulo Missing Data Imputers como MDI. Luego vamos a utilizar el House Price Dataset que obtenemos de Kaggle y solamente vamos a importar un par de variables que son estas que ves acá. Chequeamos si el set de datos contiene datos faltantes y como ves, sí los contiene. Luego separamos el set de datos en train, test y los targets utilizando la función train-test-split de scikit-learn. Y ahora sí estamos listos para setear el min median imputer de Feature Engine. La manera de llamarlo es desde el módulo mdi.minMedianImputer y acá tenemos que especificar que el imputation method, esto es el método de imputación, es por la mediana. Si quisiéramos hacer imputación por la media, acá tenemos que hacer min en vez de median. Luego hacemos imputer.fit y pasamos el set de entrenamiento y con este método el imputador va a aprender la mediana de todas las variables numéricas. Entonces luego podemos inspeccionar dentro del imputer cuáles son las variables numéricas que encontró en nuestro set de datos y acá vemos que encontró 3 variables numéricas, estas que ves acá. Luego podemos inspeccionar el diccionario de imputación en donde el imputer guardó la mediana de cada una de estas variables, como ves 69 para lot front age, 0 para esta variable de aquí y luego 1979 para el día en el que se construyó el garage. Y estos son los valores que el imputer va a utilizar para llenar los datos faltantes. Funciona exactamente igual que scikit-learn, entonces cuando hacemos imputer.transform y pasamos por ejemplo el set de entrenamiento, lo podemos capturar en una nueva variable, en este caso lo llamé tmp. Vemos que el resultado es el mismo dataset, pero en este caso sin valores faltantes. Y es lo que podemos comprobar con esta función de aquí abajo. Una ventaja que tiene Feature Engine es que te permite especificar el grupo de variables que querés imputar sin necesidad de imputar todo el set de datos o de pasar solamente la porción del set de datos con las variables que querés imputar. Es decir, puedes pasar todo el set de datos a los transformadores de Feature Engine y te va a imputar solamente las variables que vos elegís. ¿Cómo podemos hacer esto? Una vez más, llamamos al minMedianImputer de Feature Engine, especificamos en este caso que el método de imputación va a ser la media en lugar de la mediana, pasando aquí el argumento min, y especificamos cuáles son las variables numéricas que queremos imputar con la media. Luego aplicamos el método fit sobre el imputer pasando el set de entrenamiento y luego cuando inspeccionamos el atributo variables del imputer vemos que solamente guardó las 2 variables que especificamos y en el diccionario de imputación guardó las medias de estas variables. Estas medias son las que el imputador va a utilizar para llenar los datos faltantes. Podemos corroborar que en el set de entrenamiento la media, utilizando el método min de pandas, es la misma que la que obtuvo el imputador. Y luego para transformar estos datos utilizamos imputador.transform, pasamos el set de entrenamiento en este caso, pero también puedes pasar el set de testeo o los datos que quieras transformar. Y luego vemos que estas 2 variables que elegimos, que le pasamos al imputador, ahora no contienen datos faltantes. Y una otra ventaja de Feature Engine es que te retorna un data frame en lugar de un array de NumPy. Entonces las variables todavía tienen sus nombres y es muy fácil proseguir con análisis de datos. Feature Engine también puede ser acomodado dentro del pipeline de scikit-learn y esto se hace de esta manera. Llamamos al pipeline de scikit-learn y pasamos como pasos intermedios los transformadores de Feature Engine. En este caso, primero queremos hacer imputación por la mediana,
Entonces acomodamos el min median imputer de Feature Engine indicando que queremos hacer imputación por la mediana y luego especificamos a qué variables queremos imputar con la mediana, que son estas dos que mostramos aquí. Y en un segundo paso vamos a hacer imputación por la media, en este caso, también utilizando el min median imputer de Feature Engine. Especificamos en este caso que el método de imputación es la media y aquí pasamos otra variable. Es decir, esta pipeline va a imputar con la mediana a estas dos variables y luego con la media a esta otra variable. Luego hacemos pipe, es decir, los pasos que seteamos en la celda anterior, .fit, y pasamos el set de entrenamiento. Y esto va a hacer que el median imputer aprenda la mediana de estas dos variables y la media de esta otra variable. Y luego podemos navegar dentro de la pipeline utilizando los named steps. Entonces pasamos named steps y con el nombre del primer paso, que es este que pusimos aquí. Y luego obtenemos el diccionario de imputación. Y acá ves que la media de estas dos variables son las que se muestran aquí. Y hacemos lo mismo para el otro paso, para el min imputer, y luego inspeccionamos el diccionario de imputación y vemos la media de la variable más bien área. Para transformar los datos solamente tenemos que hacer pipe.transform, pasamos aquí el set de entrenamiento, vos también podés pasar el set de prueba, y luego corroboramos que este set de entrenamiento en las variables especificadas, que son estas tres de aquí, las numéricas, no tiene más datos faltantes. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.